Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es Sin Pelos en la Lengua con Carlos Colomé. La intención de este canal, de esta transmisión, es defender el Evangelio del Señor, de defender la sana doctrina y refutar las falsas enseñanzas que han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos pastores y muchos falsos apóstatas. Jesucristo lo había dicho en Mateo 24, que antes de su venida vendrían falsos maestros, falsos apóstoles, diciendo herejías, enseñando herejías. En este momento quiero hablar de los falsos apóstoles. Hoy en día hay muchos falsos apóstoles, pero antes de todo quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que des like, que compartas y actives la campanita para que mis notificaciones puedan llegar y recibas estas enseñanzas en el nombre del Señor. Sin pelos en la lengua con Carlos Colomé. Apoya este canal para que podamos defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, varios versículos, para que podamos debatir este tema en el nombre del Señor. Y dice en sus palabras, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo: yo creo que en nada soy inferior a esos super apóstoles que han venido a ustedes. Quizás no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento, y eso se lo hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Repito, les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fueran engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? Les quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. Seguiré tratando como hasta ahora de no ser de ningún modo una carga para ustedes, ya que la verdad de Cristo está conmigo. Nadie en toda Acaya podrá evitar que me sienta orgulloso de esto. ¿Creen que digo esto porque no los quiero? Dios sabe que los amo mucho. Seguiré evitando ser una carga para ustedes, como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se crea igual a nosotros. Ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Gracias por tus palabras, Señor. Los falsos apóstoles. El apóstol Pablo, este hombre que se crió en los pies de Gamaliel, un hombre sabio entre los judíos, perseguía a la iglesia y le daban cartas para perseguir a los cristianos. Este apóstol Pablo, en un encuentro con Jesús cara a cara en Damasco, Jesús lo llama y lo escoge y le dice que no es a los discípulos de Jesús que está persiguiendo, sino al mismo Cristo. Y le dice: yo voy a usarte para mi gloria, para que prediques a las naciones, para que prediques el Evangelio Santo. No para que le cobres por predicar, no para que le quites el dinero a los siervos, no para que le quites lo que tienen. Pero ahora hay unos nuevos falsos apóstoles, una nueva modalidad de apóstoles, que ahora si no le dan $2,500 no predican. Y si sus mensajes no hablan de dinero, no predican. Y la pregunta que surge es la siguiente, aquí en Sin Pelos en la Lengua: ¿a qué fue que Dios te llamó? ¿A predicar su evangelio o a hacerte rico a costa del evangelio? El apóstol Pablo está hablando claramente que él tiene su conocimiento, es cierto, tenía su conocimiento en base a la palabra de Dios, pero él nunca usó ese conocimiento para hacerse de dinero. Hoy en día estos megas apóstoles, que usted lo conoce, que yo lo conozco, se paran en un altar y no predican las buenas nuevas del reino. Predican las buenas nuevas del dinero, las buenas nuevas de la plata, las buenas nuevas del oro, pero no hablan de Cristo. No predican que Cristo viene, no predican que Cristo sana, que Cristo liberta, no predican que el hombre tiene que restaurarse y buscar de Jesucristo y acercarse a Dios y dejar el pecado. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente: barbarazo, ¿piensas tú que Dios no te está mirando? Porque esos que están en tu iglesia no leen la palabra de Dios, son unos ignorantes, y te has aprovechado de la ignorancia de ellos porque no escudriñan la palabra. Porque no hay un problema más grande en el cristiano que no lee la Biblia, que no escudriña la Biblia. Te voy a poner un ejemplo.
respetando a los cristianos católicos. Ellos van a la iglesia católica y escuchan lo que dice el Papa, lo que dice el Padre, pero no buscan en la Biblia. Porque si buscaran en la Biblia, se dieran cuenta que son muchas las herejías que se están enseñando dentro del pueblo de la iglesia católica. Estos falsos apóstoles, que a diferencia de los apóstoles que Cristo llamó, no tienen nada en común. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Se desprendió de todas sus cosas para seguir a Jesucristo, para expandir el evangelio a las naciones. Pero estos apóstoles de ahora, lo que predican es lujo, dinero. Predican de bienestar en esta tierra. ¿Cuándo Jesucristo habló de bienestar en esta tierra? Yo no estoy en contra de las riquezas, no estoy en contra de las bendiciones. En Sin Pelos en las Lenguas, tenemos que decir las cosas tal y como son. No estoy en contra de que Dios te bendiga con un auto, con una casa. Eso no es malo. Pero la pregunta es la siguiente. De las bendiciones que Dios te da, ¿tú ayudas a los pobres con lo que Dios te da? ¿Ayudas al necesitado? Porque tú lo que predicas es un mensaje sensual y un mensaje disfrazado con bienes terrenales, cuando Jesucristo desde un principio enseñó que nuestra heredad está en el reino de los cielos. ¿Por qué razón Jesucristo había dicho que acumulemos riquezas en el cielo? ¿Acaso las riquezas de la tierra son eternas? A mi entender son pasajeras. A mi entender no son eternas. Esto me hace recordar al joven rico cuando quiso entrepelar a Jesús. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? ¿Qué tenía que hacer para seguirle? Para recibir la vida eterna. ¿Acaso el joven rico no lo sabía? Él lo sabía. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, como él quiso provocar a Jesús, Jesús le dijo, ¿tú quieres saber? Pues yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. ¿Tú guardas los mandamientos? Sí, yo guardo los mandamientos desde niño. Tú guardas los mandamientos, ok. Escúchame ahora. Entonces, toda la riqueza que tú tienes, dásela a los pobres. Dásela a los necesitados. Y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Se puso triste y se fue. Porque el Dios del joven rico son las riquezas. El Dios de estos falsos apóstoles son las riquezas. Esa gente lo que predican es diezmo, ofrenda. No predican lo que dice la Biblia. La gente se está cayendo a pedazos y necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra de restauración. Pero estos falsos apóstoles que viven en villas y castillas, que comen filete, que comen langosta, que viven como príncipes, dentro de su iglesia hay gente pasando hambre, pasando miseria, y ellos bien. Yo no estoy en contra de los judíos, de los ungidos. No estoy en contra de los apóstoles. Estoy en contra de las enseñanzas que están diciendo hoy en día. Jesucristo los va a llamar a cuentas. Tú que predicas el evangelio de Jesucristo, te puedo decir en este programa de Sin Pelos en la Lengua, que no cambies la palabra. No vendas la palabra. No vendas la palabra de Dios. Predica santidad. Predica la verdad. Predica la venida de Cristo. Predica que el hombre tiene que apartarse del pecado. Predica que el hombre tiene que restaurarse y levantarse y buscar de Dios. Predica que el hombre tiene que acercarse más a Dios. Ya estamos cansados de que estos falsos apóstoles estén cogiendo el evangelio como un negocio. Son mercaderes. Mire, deje de estar predicando y con un colmado, ponga una compraventa, ponga un supermercado y negocie. Y no venga usted a coger la palabra de Dios para hacer un mercado, para hacer un negocio. Jesucristo, en el día que fue al templo y vio el desorden que había, agarró el látigo, empezó a azotar y a virar las mesas, porque vio que su casa la convirtieron en una cueva de ladrones, cuando Dios estipuló que su casa sea una casa de oración. Estas megas iglesias son multitudinarias porque la gente no va a buscar de Dios, va a buscar bienestar económico, porque los predicadores eso es lo que predican. Son financistas, son mercaderes, son economistas. Esto lo usan para ponerle una tapa al pomo, para disfrazar el mensaje que tienen de dinero, de plata, de superfe. Sin pelos en la lengua, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esperamos en Dios que estos falsos apóstoles se reconcilien y vuelvan al verdadero camino, a la senda antigua, y prediquen a Jesucristo. Dios te bendiga.